Muchísimas gracias. Muchas gracias al coro de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Muchas gracias, maestro Emiliano Linares, por esta percepción y por esta entrega. Muchas gracias, chicos. Hoy les refería que vamos a dar lectura para ya en el tramo final, en los momentos finales de este acto inaugural. Vamos a dar lectura a la resolución del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas para este tramo que se viene, donde vamos a hacer reconocimientos. Quiero invitar al decano y al señor presidente de las jornadas, si me acompañan, y vamos a acometer con este último tramo. De las que hemos denominado las semblanzas acerca de las personalidades de quienes vamos a nombrar. Decíamos entonces el por qué se realizan los homenajes a los profesores doctores Jorge Alterini, Rubén Compagnuzzi de Caso, Alberto Molinario, Félix Trigo Represas y Augusto Morelo. Y del 27 de septiembre, la resolución dice que, visto que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata realiza los días 28, 29 y 30 de septiembre las 26ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, y considerando que las Jornadas Nacionales de Derecho Civil resulta el evento académico de mayor trascendencia en la República Argentina, pues reúne en su seno a los más prestigiosos catedráticos y especialistas del derecho civil, que por resultar un propicio ámbito de debate, análisis y estudio, sus conclusiones han dado respuestas adecuadas a los requerimientos que la realidad vertiginosamente cambiante hace de continuo al derecho, que en esta ocasión se dispone entonces que las jornadas se realicen en homenajes a los catedráticos profesores, iniciando en este caso la primera de las menciones y de las semblanzas in memoriam de Alberto Molinario, y en este caso quien hará uso de la palabra es el presidente de las jornadas, el profesor doctor Luis Leiva Fernández. Lo escuchamos. Señoras y señores, queridos amigos, en una época en la que pocos recuerdan cómo era poner una carta en un buzón o hacer una llamada de larga distancia por un teléfono de línea, debe sorprender que se recuerde a un profesor fallecido hace casi 30 años. Pedí esta tarea con el desafío de hacerlo en 8 minutos, en los que destacaré brevemente algunos aspectos de su personalidad por entender que puede ser fuente inspiradora para muchos de los aquí presentes. Como ensayista, Alberto Domingo Molinario se inició con su tesis doctoral de los privilegios, con la que se doctoró en la Universidad de Buenos Aires en 1941, donde ya se había graduado como abogado con diploma de honor. Esa tesis, al decir de Héctor Lafaille, en carta que el profesor Molinario exponía orgulloso en su estudio, y no era para menos, valía por dos, porque el tesista, en su afán por abarcar toda la realidad, la refirió no solo al Código de Vélez, sino también al entonces pendiente proyecto de 1936. Más adelante produjo, usando de un año sabático, dos obras muy conocidas, de las relaciones reales y Derecho Patrimonial y Derecho Real, ambas en el año 1965. La primera de ellas, de las relaciones reales, fue quizás la obra más profunda de su pluma y sin duda la más sugerente escrita sobre ese tema en la bibliografía argentina. Molinario, cual microcirujano, bajó la realidad las teorías posesorias de Hierrin y de Savigny, efectuando una profunda clasificación de las relaciones reales en un cuadro intenso que se doblaba en zigzag y se desplegaba a lo largo de 60 centímetros. Lo medí especialmente para consignarlo como él lo hubiese hecho. Ese cuadro valioso, realista, sugerente, fue pesadilla de muchos estudiantes y un verdadero desafío para otros, pero para todos resultó inolvidable. En esa obra utilizó la feliz expresión relaciones reales para referirse a lo que la doctrina decimonónica enseñaba como posesión, tenencia y yuxtaposición. Esta expresión, que acuñó años antes,
resultó tan atinada que su uso se extendió a casi todas las universidades del país e incluso fue varias veces aplicada con ese alcance en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También fue suyo el primer análisis que se efectuó en el país sobre el interés lucrativo, a cuyo respecto reveló que la tasa bancaria escondía una previsión inflacionaria que debía descontarse del valor del dinero. Este análisis sigue siendo citado como juicio de autoridad incluso luego de todas las vicisitudes económicas que vivimos en nuestra patria. Vicisitudes que no impidieron que Molinari tuviera depositado su dinero en una caja de ahorros del Banco de la Nación, carcomida por la inflación y casi sin generar interés. Confiaba en su patria como su patria había confiado en él. Una vez le pregunté a su hija Diana qué edad tenía cuando su padre fue designado profesor titular y me respondió que lo era desde antes que ella naciese. Ahora creo que fue profesor desde siempre. ¿Qué es sino haber sido monitor de sus propios compañeros en la Facultad de Derecho, repitiéndoles las lecciones impartidas en las clases por sus profesores y orientándolos en su estudio? Muchos lo conocieron enseñando familia y sucesiones, aunque logró mayor trascendencia en el campo de los derechos reales, cuyo programa de enseñanza es el único que se dictó con lomo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ese programa era una guía perfecta y completa para aprender la materia y rendir exitosamente examen, pues contenía en detalle todos los puntos de análisis. Su trascendencia académica se refleja en las designaciones de profesor emérito de la Universidad de El Salvador, de profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires y de profesor emérito de nuestra Universidad Nacional de La Plata, donde venía, cuando no había autopista, a dar clases un día para volver al siguiente, hospedándose en el hotel que había donde ahora están los tribunales federales de esta ciudad. Entre otros infinitos enfoques, los hombres pueden ser de biblioteca o de trinchera. Los hay también quienes se atrincheran en sus bibliotecas. Los dos hermanos Molinari, Alfredo, importantísimo referente del derecho penal, y Alberto, nuestro homenajeado, fueron los dos de gabinete y los dos de trinchera. ¿Qué si no es el desempeño profesional como abogado litigante que disfrutaba la procuración a grado tal de haber sostenido que si la muerte lo sorprendía en tribunales podría estar agradecido? Desgraciadamente para sus deseos, cuando Dios lo recibió en 1988, no le hizo caso. Me contaba que no sabía por qué sus clientes le regalaban siempre ejemplares de la obra de Yering, La lucha por el derecho, de los que acabó teniendo varios. La respuesta fue obvia para los hijos, que a su fallecimiento encontraron como único caso pendiente en el estudio el juicio de reivindicación de 1 metro cuadrado en un departamento, pleito complicado si los hay, y que carece de todo atractivo económico, pero que Molinari, por lealtad a su cliente, siguió literalmente a muerte. Fue abogado requerido para juicios trascendentes, como la cuestión entre las provincias de Mendoza y La Pampa por el río Atuel, y también alcanzó el máximo reconocimiento reservado a un abogado de la matrícula ante el Poder Judicial al ser designado conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los años de 1973 y 1976. Fue un hombre leal a sus principios más profundos, expresados sobre todo a través de la enseñanza del derecho de familia y sucesiones, y leal a sus amigos, como Alberto Gaspar Espota en su conflicto con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Enseñaba con sus obras porque sostenía con razón que la investigación es lo que distingue al profesor universitario del de enseñanza secundaria,
investigaba con avidez de conocimientos, como la que a los 76 años lo llevó a ser alumno de un curso de informática jurídica en el Colegio de Abogados. Y enseñaba con su ejemplo. Molinario regulaba su paso desde la sala de profesores hasta el aula donde debía dar clases para llegar a la hora exacta, ni un minuto antes ni uno después. Fue intensamente puntual para todo, menos para morir antes de tiempo a edad que hoy consideraríamos temprana. Hizo microcirugía en el derecho civil con una dosis inusual de realismo. Fue intelectualmente brillante, un polemista de argumentos temibles extraídos de sus firmes convicciones y a la vez, sin contradicción alguna, un tímido genial con un sutil y fino sentido del humor. Fue maestro respetado y admirado por sus alumnos, aconsejó, impulsó, animó y sostuvo a sus discípulos. Por esas y otras consideraciones, en 2002 se impuso su nombre al Instituto de Derecho Civil de la Universidad que nos cobija. Y por eso hago esta semblanza de Alberto Domingo Molinario a modo de homenaje para que lo conozcan y para que todos lo recuerden. Muchas gracias. Gracias, profesor. Vamos a invitar entonces a los familiares que aquí se acercan. Señor decano, doctor. Así es. Gracias, señores, por haber asistido a recibir este homenaje. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con un homenaje en la persona del doctor Rubén Compagnucci de Caso, que va a estar a cargo del doctor Alberto Bueres. Me sabrán decir si el doctor ya está en la sala. Está, muy bien, bienvenido. Autoridades, colegas extranjeros y argentinos, alumnos, público en general. Me ha sido conferido el gran honor de realizar la semblanza del profesor Rubén Compagnucci de Caso y al propio tiempo de tributarle mi homenaje, como lo hacen todos los presentes. El doctor Compagnucci es un jurista excepcional, sin duda uno de los más importantes en la Argentina y Latinoamérica, y todo esto ha quedado plasmado en una copiosa obra doctrinal, en conferencias, en clases de grado y posgrado, etc. Además, el homenajeado es una persona de bien, querido y respetado por todos quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y tratarlo de forma personal. Aunque probablemente sea sobreabundante, pues el maestro Compagnucci de Caso es conocido por toda la comunidad académica, se impone que realice siquiera una breve síntesis
de sus antecedentes curriculares. El homenajeado es abogado y doctor en Derecho. Su tesis doctoral sobre la transmisión de las obligaciones, cesión de créditos y cesión de deudas ha sido calificada por un jurado de auténticos notables con sobresaliente. El doctor Compañucci ha sido profesor titular regular en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor emérito en la primera de dichas instituciones y profesor consulto en la segunda. Ha escrito numerosos libros, artículos y notas comentando fallos judiciales cuya enumeración resultaría imposible por razones de tiempo. Al margen, puedo señalar que el homenajeado ha sido permanente, animador y aportante de trabajos y ponencias en congresos y jornadas y ha dictado conferencias magistrales en universidades y en los centros científicos más importantes del país. Ha desempeñado múltiples cargos y desplegado gran cantidad de tareas académicas. Director del doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, profesor en las Universidades Católicas de La Plata y Notarial Argentina, asesor y jurado en el Consejo de la Magistratura para la selección de jueces, director de tesis doctorales y, en fin, ha recibido el premio Accessit otorgado por la revista notarial del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires por su trabajo sobre la antijuridicidad y la culpa. Con el doctor Compañucci, el querido Rubén, siempre hemos tenido muchísima compatibilidad desde el comienzo de nuestras carreras. Concurrimos a muchísimos congresos y jornadas, a cursos en los que dictamos conferencias y tuvimos la oportunidad de coparticipar en trabajos colectivos de doctrina, al margen de integrarnos en almuerzos, cenas, eventos sociales, excursiones, que me han posibilitado comprobar sus notables condiciones humanas y su fino humor. Estas actividades fueron el puente que generó y afianzó al correr del tiempo una amistad y camaradería. Rubén fue uno de los colaboradores más prolíficos e importantes en el Código Civil comentado y anotado que dirigí a partir de 1992 y en el Código Civil y Comercial de 2014-2015, aún no completado en su totalidad. Precisamente al maestro Compañucci le fueron confiados gran parte de los temas esenciales del derecho civil, que por lo mismo solo deben quedar reservados para los grandes y eximios estudiosos del derecho. Es indudable que dentro de las opciones que hoy ofrece el ámbito académico y el estudio del derecho, comparto la misma visión global que tiene el profesor Compañucci de Caso, como asimismo sus criterios de vida y los valores fundamentales que deben imperar en toda sociedad. Quizás existe una efímera diferencia que desde luego no puede conmover en absoluto todo lo anterior, por su trivialidad existencial. Simpatizamos con distintas instituciones en el deporte grande, aunque aún así nuestros equipos preferidos tienen los mismos colores, el rojo y el blanco. Finalmente, quiero concluir con este modesto aporte, deseándole al querido Rubén que Dios le conceda mucha salud y que continúe en plena actividad para que su clara inteligencia siga madurando frutos por muchos años. Muchas gracias. Señores, vamos a proceder entonces a la entrega de estas dos distinciones, el diploma y la medalla.
Registramos este momento. Y muchas felicitaciones, doctor Rubén Compagnuzzi de Caso. Gracias, señor, por su presencia. Muy bien, vamos a continuar. En este caso, un reconocimiento in memoriam, y me voy a referir a la figura del doctor Félix Alberto Trigo Represas, que estará a cargo del doctor Eduardo Saux. No sé si el doctor está en la sala. Ahí está, perfecto. Adelante. Muy buenos días a todos. Realmente, en lo personal me siento singularmente honrado por esta generosa decisión de la familia del doctor Alberto Trigo Represas y de la organización de las jornadas. Y no puedo dejar de manifestar el sentimiento que me genera este rol que se me ha asignado. Yo creo que es un acto de justicia que la comunidad jurídica iusprivatista reunida en este evento recuerde a quienes han sido referentes en ella. En mi caso personal, que la familia del doctor Félix Alberto Trigo Represas quiera que yo sea quien asuma la propuesta del merecido homenaje en su memoria me emociona, me compromete y me llena de gratitud. Es acotado el tiempo que tenemos para ello en este acto de apertura de las jornadas, pero nunca serán acotadas nuestra admiración, nuestro afecto y nuestro recuerdo para el maestro. Sentimientos seguramente compartidos por todos los aquí presentes. Homenajear la memoria del doctor Félix Alberto Trigo Represas no es solo pasar revista a lo mucho que él hiciera por el derecho privado argentino. Hay también un componente humano que sustenta, explica y hasta sobrevuela aquella incomparable labor. Alberto Trigo, jurista, y Alberto Trigo, hombre, esposo, padre, amigo, caballero, modelo de humildad y de generosidad son uno, pero hablar en su memoria involucra ambas facetas. Nacido en su querida ciudad de La Plata en 1928, hijo de un destacado jurista como lo fuera el doctor Félix Trigo Viera, fue abogado y doctor en ciencias jurídicas por su universidad, la Nacional de La Plata, donde ejerciera la docencia como profesor titular de Derecho de las Obligaciones durante muchos años y en la cual llegara a ser decano. Fue, entre otras cosas, profesor titular de Derecho Privado primero en la Facultad de Ciencias Económicas de esta misma universidad y profesor emérito de la Universidad Católica también de La Plata. Era miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y fue receptor del premio Enrique Gali del Colegio de Abogados de La Plata, del cual llegó a ser vicepresidente, recibiendo además 2 veces el premio Conex en Humanidades, en 1966 y en 2006. Pasar revista a sus principales obras jurídicas sería casi ocioso, por cuanto todas ellas fueron fuentes de consulta obligada para toda una generación de abogados, en la que me incluyo. Destacamos simplemente entre ellas, por ser quizás las más paradigmáticas, su Código Civil anotado con el maestro Abdel Salas, su Derecho de las Obligaciones en 6 tomos con el doctor Pedro Casó, su Tratado de la Responsabilidad Civil en 7 tomos y más tarde con el mismo título y en 5 tomos su obra con el doctor López Mesa, su Accidentes de Automotores con
Rubén Compañucci, recién homenajeado, su responsabilidad civil del abogado, obra señera en la materia, el seguro contra la responsabilidad civil del médico con el doctor Rubén Stiglitz, la responsabilidad civil de los profesionales, su obra Obligaciones en pesos y en dólares, obligaciones en general, reparación de daños por mala praxis médica, el austral y el desagio, y tantas más. Yo pienso que una manifestación peculiar de esa generosidad proverbial que lo distinguía en lo intelectual y en lo vivencial es haber querido compartir obras con juristas que fueron de algún modo referentes en su formación, como los profesores Salas y Casó, con colegas amigos como Rubén Stiglitz y Rubén Compañucci, y con discípulos como López Mesa. Conferencista en innumerables eventos académicos en el país y en el extranjero, iba donde se lo convocaba, sabedor de que compartir su sapiencia era la manera más adecuada de justificarla. Este era brevemente Alberto Trigo, jurista. Alberto Trigo, hombre, era además gran lector y aficionado al buen cine, hincha innegociable de sus Estudiantes de La Plata, compartía con Rubén Compañucci el acompañar a su equipo, consecuente con su sentimiento pincharrata. Viudo de su primera esposa, la madre de su hijo Enrique, con quien compartía su estudio jurídico, se casó con Mabel Actis, nuestra entrañable Mabel, su compañera inseparable, madre de su hija Silvina, licenciada en informática. Pensar en Alberto sin Mabel era como pensar en Jorge Mossetti Turraspe sin Marcela. Y compartir momentos con ellos siempre fue un privilegio intelectual y emocional. Abuelo de Patricia, Alejo y los mellizos Diego y Verónica, fue para todos ellos un faro de afecto, ejemplo y calidez. He tenido la fortuna de haber presenciado momentos singulares de nivel emotivo de Alberto Trigo, jurista, como, entre otros muchos, el homenaje que apenas 2 años atrás le hiciera a la comunidad jurídica chaqueña y correntina, y de Alberto Trigo, hombre, como el festejo sorpresa por sus 80 años que su familia organizó aquí en La Plata en el año 2008. Y en ambos, él era el mismo, era él. La dicotomía era solo funcional, pero jamás esencial. Humilde, cálido, sencillo, austero. Así nació, así vivió y así murió. Nos queda su querido recuerdo y su luminoso ejemplo. Muchas gracias y otras tantas, especialmente a vos, si estás en la sala, querida Mabel. Muchas gracias, doctor Eduardo Saux. Queda por entonces hacer esta entrega. Vamos a guardar un instante. Adelante, bienvenida. Vamos a registrar este momento. Y nos sentimos honrados con que ustedes estén presentes en esta sala tan especial. Muchas gracias. Gracias, señores. Vamos a proceder a continuación. Ya estamos en los tramos finales.
Otro reconocimiento, in memoriam, en la figura, en la personalidad del doctor Augusto Morelo, y está a cargo del doctor Miguel Piedecasas, a quien invitamos. Buenos días y muchas gracias a la universidad por esta oportunidad, al presidente de las jornadas, a todos los colegas profesores, autores. Al igual que el amigo Edgardo Sauk, yo me siento enormemente honrado por esta excepcional oportunidad que me ha brindado la familia del doctor Augusto Mario Morelo, en especial, obviamente, sus hijos, Roberto en particular. Hablar del doctor Augusto Mario Morelo en La Plata y en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata es un enorme desafío personal. Quiero hacerlo en el tiempo que se me ha otorgado y es muy difícil. Morelo, el maestro platense. Augusto Mario Morelo nació el 27 de agosto de 1926 en Morón, provincia de Buenos Aires. Allí cursó su escuela primaria y comenzó la secundaria, que luego concluyó en el Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, al que asistió entre 1940 y 1944. A los 22 años se graduó de abogado en la Universidad Nacional de La Plata, su universidad, en el año 1948. Ejerció como abogado junto a su amigo Antonio Trócoli en esta primera etapa hasta que a los 29 años fue designado juez de primera instancia en lo civil y comercial del Juzgado número 3 de La Plata en el periodo 1955-1958, en lo que él llamó la trinchera, que le permitió practicar el derecho a un ritmo e intensidad impensables. Luego retornó a la profesión y a los 39 años, por un breve periodo, fue designado juez de la Suprema Corte de Buenos Aires, que fue interrumpido este cargo por el golpe de Estado de Onganía, regresando al ejercicio profesional hasta el año 2003 en que se jubiló. Augusto Mario Morelo fue hijo de Antonio Morelo y Celina Candelaria Millán. Se casó en 1953 con el amor de su vida, Gertrudis Núñez. Para el maestro era Alicia, la dulce compañera de la vida, como así la identificó en muchísimas de sus obras. Tuvo 5 hijos, a los que quería entrañablemente. Roberto, que me honra con su amistad, Lisandro Antonio, Guillermo Claudio, María Silvia y María Adriana. Con Guillermo Claudio, médico, escribieron 3 obras en conjunto, particularmente sobre el derecho a la salud, el derecho a la vida y la responsabilidad médica. Uno de ellos merece mi recuerdo, El médico de guardia, porque logran un diálogo interdisciplinario y humano de altísimo valor. Con María Silvia plantearon los dilemas del moderno derecho de familia, como se dio en llamar la obra, y allí señalaron los perfiles actuales que anticiparon las reformas que hoy consagra el Código Civil y Comercial. Quiero decirles que en 1958 culminó su tesis doctoral sobre la separación de hecho y que fue dirigida por Alberto Gaspar Espota. Particularmente contento estaría el maestro si identificara en el Código Civil y Comercial el capítulo dedicado a los procesos de familia. Morelo fue un gran amigo, amigo de los amigos, y él los identificaba de una manera magistral cuando le dedicaba sus obras. A mis amigos, el capital más preciado. Y quiero decir que no puedo mencionar a todos, pero voy a usar las palabras del propio maestro en sus memorias. Trócoli, Álvarez Alonso, Mantegazza, los hermanos Novelo, Berizonce, Hitter, Sosa, De Lázari, García Pereira, Abella, López Lastras, Herranz, Quevedo Mendoza, De Benedetto, Peirano, Rubén Stiglitz, Caminker, Maciotra, Mainetti, Frutos Ortiz, Ricardo Millán y tantos otros.
Creo que mencionarlos es hacer honor al perfil del maestro. Se suman a ellos destacados juristas como Germán Vidar Campos, Genaro Carrió, Julio Ollanarte y Lino Palacio. Morelo amaba la ciudad de La Plata y especialmente la Universidad Nacional de La Plata. Allí estudió y fue profesor de la parte general en la cátedra de Alberto Gaspar Espota y luego fue convocado por Amílcar Mercader, donde compartió la cátedra junto a Lino Palacio y Santiago Sentís Melendo. Fallecido Mercader en 1967, ganó el concurso de titular de cátedra, la que luego sería ocupada más tarde por los doctores Berizonce y Hitter. Fue profesor emérito de su casa de estudios, de la Universidad Nacional de La Plata. Y dije que Morelo amaba la ciudad de La Plata. En su obra, al final de una época, el maestro da rienda suelta a su enorme cariño por esta ciudad y la califica como una capital universitaria poblada de estudiantes. La Plata es un canto a la utopía y a la libertad. Sorprenderá siempre a quien no conozca su historia y a los fantasmas agoreros que recurrentemente la visitan. Es el gran bastión de la esperanza y la defensora de los valores que enaltecen la condición humana, por bravas que sean las tempestades que la amenacen. El maestro fue juez, profesor universitario, periodista, investigador, político, autor, pero esencialmente, desde mi perspectiva, tenía alma, corazón y, por qué no decirlo, para los abogados litigantes, piernas de abogado. Decía él, el ejercicio de la profesión de abogado fue el eje vertebral de nuestra actividad. El despacho, en términos españoles, fue nuestra usina amadrigante y seguro refugio en tiempos difíciles y tormentosos. Asilo sin cortapisas que nos albergaba con hospitalidad, un desafiante centro de operaciones al que poníamos todo nuestro empeño y responsabilidad. Defendió la abogacía, la colegiación, la Federación Argentina y se plantó en las banderas del ejercicio honesto y de la ética. Él mismo se autocalificó de abogado a pleno y no cabe ninguna duda que ello fue así. Morelo fue un enorme y prolífico autor. Su primer libro, Juicio Sumario, fue en 1958, a los 32 años. Luego sus obras superaron el centenar y en el ámbito del derecho privado 3 decenas. De ellas puedo mencionar solamente por el tiempo algunas: derecho privado económico, derecho de daños, el deudor de la obligación, el moderno derecho de familia, los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, y así podría seguir toda la mañana. Morelo también se incorporó a la Academia Nacional de Derecho. En 1987, el maestro platense se incorpora a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, ocasión en la que disertó sobre el activismo en la Corte Suprema. Años más tarde, editó su libro sobre la Corte Suprema de Justicia en Acción. La reforma de la justicia preocupó al doctor Morelo. Fue premio CONEX en 1986, 1996 y CONEX de Platino en el año 2006. Ingreso a algunos aspectos particulares. Sobre maestros y discípulos, el insigne platense creía en los maestros. Él se convirtió en maestro y formó sus discípulos. Lo reconocía en todo momento y decía: a mis maestros con gratitud, a mis discípulos con amor. Agrega al final de un enriquecedor capítulo: el maestro y el discípulo, pareja indestructible como la del Quijote y Sancho Panza, son ciudadanos universales. Los maestros de Morelos pueden identificarse en el ámbito nacional en Amílcar Mercader y en el ámbito internacional en Mauro Capelletti, contemporáneo formador de doctrina y doctrinarios. Sus discípulos, a los que también consideraba sus amigos, se cuentan por decenas, pero para evitar errores he de tomar las referencias del propio Morelo para enumerar algunos de ellos: Higueros Pintos, García Morelos, Midón, Alvarenga, Duprat, Enderle, Oteiza, Gozaini, Bermejo de la Colina, Grillo Ciocchini, González Campaña, Campitelli y tantos más. Morelo nunca fue un hombre neutro. Morelo no fue un hombre neutro y ha señalado desde siempre su respeto y simpatía por 2 baluartes de la República, como lo han sido Lisandro de la Torre y Ricardo Balbín. Del primero señalaba que desde muy joven, no más de 18 años, tuve admiración por el solitario de Pinas, el doctor Lisandro de la Torre, como político cabal, es decir, como hombre público, con ideas, carácter, personalidad, culto e informado, de coraje y de convicciones firmes. Creo ver
a Morelo en el espejo de la Torre. Otro político que también identificaba y resaltaba era Ricardo Balbín, y dijo: fue el último político con mayúscula y de esas dimensiones que tuvo La Plata, neto movilizador de los ciudadanos, querido por su honradez, vocación y perseverancia. Balbín y Lisandro de la Torre estaban en la persona del doctor Morelo. Quiero decirles también, y lo he pensado mucho, pero lo voy a decir, que Morelo, como dijo su hijo Roberto, y me lo ha señalado, y he corroborado por experiencia propia, era hombre de amistades, de actividad familiar y social. En ese cúmulo de actividades se manifestó desde niño hincha del Santo de Boedo, San Lorenzo de Almagro. Y cuenta el maestro, aunque me cuesta creerlo, debo decirlo, que se desempeñaba como guardamalla y en alguna oportunidad en un torneo interescolar atajé 2 penales, dando lugar a que un espectador local me preguntara si yo jugaba en las inferiores de Boca. El lector, y todos ustedes, habrán comprendido que no hubiera tenido ningún futuro si hubiera persistido de ser arquero. Creo que tenía razón el maestro. Respecto de la reforma del Código Civil y Comercial, Morelo no contempló la aprobación y puesta en vigencia del nuevo código. Sin embargo, como visionario que era, luego de la Ley 7711, dio luz a diversas obras que hablaron de la función del abogado, del jurista, frente a la reforma, y así postuló que las reformas, o como dijo el doctor Lorenzetti, los nuevos códigos no podrían realizarse sin construir un ordenamiento jurídico al servicio del hombre, que ese ordenamiento jurídico contemplara la dimensión social de los fenómenos jurídicos que la dogmática ha devaluado, que estructure la defensa de los derechos de la sociedad, de lo colectivo, de la prevención, que tenga en cuenta la posición del deudor frente a las organizaciones empresariales y también, desde hace muchísimos años, la necesaria protección de la confianza que hoy consagra expresamente el Código Civil y Comercial. Es muy importante destacar en la obra del maestro la influencia de pensadores contemporáneos desde la perspectiva filosófica. Su admiración por Ortega y Gasset y sus constantes citas de apertura, apoyo y cierre lo demuestran. Los primeros pasos en base al pensamiento de Julián Marías y el reiterado reconocimiento del teórico italiano Norberto Bobbio, respecto de quien Morelo decía que lo respetaba por mirar más alto y más lejos. Y la concepción del Estado de Justicia de Roll siempre estuvo presente en la obra y el pensamiento de Morelo. Morelo tenía un sueño. El maestro en todo momento prefirió la acción al descanso y decía: siempre será mejor el camino que la posada. Quería una Argentina de pie y en movimiento. Todos tenemos que ayudar y trabajar para que este país nuestro entre con buen pie en la próxima década. Y siempre lo reiteraba cada vez que comenzaba una nueva década. Por distintos senderos hay entre nosotros, los argentinos, un despertar colectivo en que la ciudadanía se escapa de lo vulgar y pequeño y busca a la Argentina grande e ilusionada como decisión, el salto cualitativo que nos haga triunfar. Era sin dudas un humanista solidario, como él mismo se ha definido, por lo que el derecho debía estar al servicio de la persona. Su sueño era que trabajando sin descanso, en un andar colectivo, por el camino del humanismo y utilizando como canal el Estado de Derecho, lograr que la sociedad transite hacia el Estado de Justicia, caracterizado por una visión más humana, solidaria, cercana a la vida, a la paz social y a la igualdad. Y por ello ha pregonado Morelo desde siempre que un derecho justo conduce a una sociedad justa. El sueño de Morelo era el Estado de Justicia. Me permito cerrar esta incompleta semblanza con algunas frases conclusivas que ha utilizado el ilustre jurista. Citando a Kennedy, en una antigua obra de muchos años, señalaba Morelo: a quienes mucho se ha dado, mucho les será exigido. Y cuando en el futuro el Supremo Tribunal de la Historia delibere para emitir su juicio sobre cada uno de nosotros, examinando si en un breve tiempo de servicio cumplimos responsabilidades o no, nuestro éxito se medirá por las respuestas a estas 4 preguntas. ¿Fuimos hombres de valor? ¿Fuimos hombres de criterio? ¿Fuimos hombres íntegros? ¿Nos entregamos verdaderamente a nuestra labor?
No tenga dudas, estimado doctor Morelo, que usted ha sido un hombre de valor, con justo criterio, íntegro y absolutamente entregado al derecho y en la permanente búsqueda del Estado de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Piedecasa, por esta encendida semblanza. Muchísimas gracias. Y vamos a proceder a hacer esta entrega. Gracias, señores. Muchísimas gracias. Y bien, señoras y señores, para culminar, vamos a escuchar el último, nos vamos a referir al último de los reconocimientos, en este caso en el grado de homenaje, sobre la persona del doctor Jorge Alterini, y estará a cargo, esta semblanza nuevamente, a cargo del profesor doctor Luis Leiva Fernández. Señoras y señores, doctor Alterini, señora Alterini, jóvenes profesionales Alterini, queridos amigos. Me toca presentar al profesor doctor Jorge Horacio Alterini y lo realizo con gran satisfacción, no solo por la justicia del caso, sino también por el afecto que le profeso. Los méritos que reflejan sus logros son tan vastos como su currículum, tanto en amplitud de áreas como en calidad. Por eso me veo en la necesidad de referir su trayectoria conforme al método que ahora les propongo. Trataré en primer lugar sus logros, es decir, qué hizo, luego cómo lo hizo y finalmente por qué o para quién lo hizo, o más sencillamente, qué hizo con lo que hizo. Paso entonces a sintetizar en el primer punto algunos de sus logros más destacables. El profesor Alterini obtuvo todos los títulos que proveen las ciencias jurídicas en todos sus niveles, pues es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, escribano y abogado de empresas. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de La Plata y doctor honoris causa de la Universidad Notarial Argentina. Transitó durante 37 años los principales grados de la carrera judicial, desde secretario de primera instancia hasta juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, función esta última que desempeñó durante 27 años. Pronunció varios centenares de conferencias en entidades universitarias, académicas y profesionales del país y del extranjero, y participó en más de un centenar de congresos y jornadas nacionales e internacionales, en la gran mayoría de ellas como presidente del simposio, presidente de comisión, miembro de honor, integrante del Consejo Académico, etc. Es autor de varios libros y tratados sobre derecho civil, todo sin perjuicio de más de un centenar de ensayos publicados como artículos de doctrina o folletos autónomos. Pero sin duda, lo más destacable es su actuación como profesor en el área de las ciencias jurídicas. Como catedrático, alcanzó 3 veces los máximos honores al ser designado sucesivamente profesor titular emérito por la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad Nacional de La Plata y por la Pontificia Universidad Católica Argentina, todos centros de altos estudios de máximo prestigio.
Es miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Además es director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Austral, director de Asuntos Legales del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y fue director del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Buenos Aires y del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Argentina. Eso es parte de lo hecho en síntesis en la República. Pero una personalidad así se destaca desde lejos, desde donde solo se distingue lo que sobresale. En el exterior, donde se lo conoce y valora ampliamente, ha recibido la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, otorgada por el Reino de España para premiar el mérito en el derecho y en la justicia, condecoración oficial que le atribuyó el tratamiento de ilustrísimo en ese país. Se le otorgó la medalla de plata del Congreso de la República del Perú en reconocimiento a su desempeño en la labor científica y codificadora en la República Argentina. También es miembro honorario de la Academia Peruana de Derecho y profesor honorario de las Universidades Nacional de San Agustín y Católica de Santa María, ambas de Arequipa, Perú. Paso ahora a tratar el segundo ítem que propuse. Me referiré a cómo lo hizo. ¿Cómo obtuvo tantos y tan valiosos logros científicos? La respuesta más breve y sincera que se me ocurre es: buscó siempre la excelencia como constante. Así Jorge Alterini se graduó como bachiller del Colegio Mariano Moreno con medalla de oro. También su título de abogado lo obtuvo con medalla de oro, que como es sabido es el premio al mejor promedio de una promoción. Su tesis doctoral recibió la calificación más alta, que es sobresaliente. Fue elegido joven sobresaliente de la Argentina en el año 1980 por la Cámara Junior de Buenos Aires y personalidad destacada del derecho por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 4 de sus libros han sido galardonados con primeros premios. Todo lo concursable lo concursó. No hubo casualidad alguna, sino dedicación constante, una meta sostenida desde la primera juventud, un camino tan recto como es él, sin atajos, como lo fue su acceso y ejercicio de la judicatura. Debo referirme ahora al tercer y último punto que propuse para sistematizar esta presentación. Es una aplicación de la parábola de los talentos. ¿Qué hizo el profesor Alterini con lo que los académicos, el foro y la sociedad en general le reconoció? ¿A qué dedicó su tiempo? ¿En qué aplicó su prestigio? ¿Qué devolvió a la sociedad y a la ciencia del derecho? En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, como en otros grandes edificios públicos, hay un hall que popularmente se denomina de los Pasos Perdidos. En él se encuentran las estatuas de José María Moreno, Antonio Malaver y José Manuel Estrada. Particularmente la estatua de Estrada, en cuyo homenaje se celebra el Día del Profesor, está instalada sobre un pedestal con su nombre y una frase que llama la atención de los visitantes: non omnis moriar. Estrada, al ser destituido de su cátedra en 1884, fue buscado en su casa por los alumnos que en manifestación querían reinstalarlo en el cargo. Improvisó entonces un célebre discurso que concluyó expresando: de las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo, haremos tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad. Es que enseñar es una de las tareas más nobles y enseñar a jóvenes es modelar el futuro de la patria. Siempre me llamó la atención que en ese hall de los Pasos Perdidos, que oficialmente se llama Hall del Aula Magna, en vez de carteles indicadores con direcciones, se ubicasen estatuas para recordar a profesores. No puedo dejar de pensar que esa elección tiene un doble significado, y uno de los posibles es que esa estatua, particularmente la de Estrada,
ha sido puesta allí como imagen inspiradora para marcar el camino a quienes dudan sobre el rumbo a seguir o no saben a dónde dirigirse o no saben cómo llegar. El profesor Jorge Horacio Alterini recibió e hizo fructificar sin duda muchos talentos intelectuales, los propios y los de sus alumnos, que son hijos postizos que le confió la República. Creó corrientes doctrinarias y soluciones originales a antiguos problemas. Sintetizó enfoques en el sentido dialéctico en el que una tesis y su antítesis se resuelven en una forma superior, contabilizando las posturas doctrinarias de otros grandes maestros del derecho. Sumó la acción a la deliberación y en épocas de cambio o desconcierto aconseja y orienta. Eso explica que haya sido coautor de los proyectos de reforma del Código Civil de 1987, vetado por el Poder Ejecutivo, y de 1993, originados ambos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y del proyecto de Código Civil y Comercial de 1998, así como del Código de Ética Pública sancionado por Decreto 41 del año 99, siempre, por supuesto, ad honorem. Hubiera sido más simple no propiciar ningún cambio, pero él tomó su deliberación y la convirtió en acción. Por eso también desde hace una década es el director académico de la revista jurídica argentina La Ley, que es la publicación jurídica periódica más difundida y prestigiosa de la República, en cuyas páginas pueden leerse las posturas científicas más diversas expresadas con respeto y con libertad. Y recientemente, cuando se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, cumplió con la carga que le imponían las circunstancias y ayudó a cruzar el nuevo río normativo, facilitando acceder al conocimiento de las nuevas normas, al dirigir un tratado exegético que en 11 tomos, al cabo de 2 ediciones, comenta el nuevo Código Civil y Comercial. Tendiendo este puente, el profesor Alterini une las generaciones que conocieron el Código de Vélez Sarsfield con la que no lo hizo. Todo eso reafirma la justicia del homenaje dispuesto en esta edición de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Para concluir, quiero hacer una última y muy breve reflexión. Siempre pensé, a despecho del escultor, que la parte más importante de la estatua de José Manuel Estrada era el pedestal. Allí está su nombre, la cita del poeta Horacio que lo evoca, y en definitiva es el pedestal el que la sostiene. Es que siempre las personalidades destacadas cuentan con una fuente de buenos consejos, un apoyo, un sostén, un impulso. Como ni la encomienda de esta presentación ni el tiempo previsto alcanzan para contestar este punto, solo me permito destacar la presencia en esta reunión de la esposa del profesor Alterini y de varios de sus 6 hijos, como para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leiva Fernández. Este es el último homenaje de esta jornada y vamos a proceder a hacer la entrega, como en los casos anteriores. Señores. Muchas gracias.
Les pido que me acompañen y, señoras y señores, con esta última de las exposiciones estamos dando por concluido este acto inaugural. Retomaremos las actividades conforme el programa alrededor de las 14:15. Reiteramos el orgullo de recibirlos. Deseamos que nos visiten más asiduamente y que disfruten su estadía en esta ciudad. Y nos volveremos a encontrar en este espacio el sábado 9:30 cuando abordemos las conclusiones y nos despidamos de todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno.